muchas veces los equipos de tesorería pierden tiempo verificando datos. Entonces, lo que pasa en uno de nuestros clientes, la aseguradora tiene sus tesoreros revisando en los bases pagado o no pagado, y mandando correos y perdiendo tiempo en realmente algo que es como, no es atención a clientes, pero atención a los partners, a los aliados. Pensamos que las finanzas detrás de un negocio es un área tan interesante porque todas las reglas realmente deben estar programadas. ¿Cómo haces una conciliación? Es una regla. ¿Cómo dispersas un pago? Es una regla. Incluso hasta cómo haces una inversión es una regla. Entonces, tal cual como un auto autónomo puede acelerarse en una carretera abierta o puede pararse cuando hay una roca en el camino, las finanzas deben poder seguir ciertas reglas y deben mover de una forma fluida. Yo necesito el runway. ¿Cuántos meses de vida tiene mi negocio? Necesito comunicar a mi equipo de finanzas que eso tiene que estar documentado en cada momento y ellos crean los procesos previos para tenerlo. Y luego también creo que implícitamente estamos hablando del tema de human in the loop. ¿Dónde viene el humano en el proceso? Porque también necesitas un cheque final. Si confío ciegamente que todo que me pasa el sistema va a estar correcto, obviamente por lo menos en el corto plazo van a haber errores. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy en día, cualquier empresa con un ERP decente ya concilia movimientos bancarios sin mayor problema. Sin embargo, el reto aparece cuando las reglas del negocio se vuelven más complejas que lo que el módulo nativo fue diseñado para resolver. Cuando una contraparte cobras por un incidente y con otra mensualmente, o cuando tienes 10 canales de cobro y cada uno trae su propia lógica. Ahí es donde aparecen los pisos enteros de gente comparando archivos, recibiendo correos, tratando de entender cómo conciliar el dinero recibido, dado que sus herramientas de gestión contable nunca fueran construidos para esta capa de complejidad. Tenemos con nosotros en Finanzas en Automático pues a la cofundadora de Radar, una fintech que está resolviendo ese porcentaje que sus soluciones nativas no son capaces de resolver de manera práctica sin pedirles que cambien nada de lo que ya tienen implementado. Amanda, bienvenida a Finanzas en Automático y qué honor tenerte por aquí. Muchas gracias, Edgar. Bueno, nos llevas pues más de una década en el ecosistema fintech en América Latina, desde varios ángulos, como inversionista, como operadora y ahora como fundadora. Me gustaría empezar por ahí. Pues pasaste por distintos fondos de Venture Capital y Capital Corporativo, llevando a cabo pues debidas diligencias a miles de startups en América Latina. Cuéntanos qué espinita pues quería sacarte que te llevó a cambiar de rol y pasar, creo yo, al lado más oscuro y más complejo del mundo emprendedor. Pues de entrada, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Por mí, realmente empecé mi carrera del lado oscuro. Nunca estaba realmente al otro lado. Sí, en algún momento fui becaria en una petrolera, en negocios un poco más tradicionales, pero un poco mi historia empezó cuando salí de la universidad. Estudié negocios y psicología pregrado, así en la Universidad Emory en Atlanta. Y cuando me gradué, las opciones tradicionales para alguien de negocios es o ser una consultora, trabajar en finanzas o ser contadora. Me fue muy mal en conta, donde ser contadora no era opción. Todo The Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street, no era como mi onda, entonces decidí ya por finanzas no iba. Entonces yo quería ser una consultora de estrategia, así Deloitte, PwC, una de las marcas grandes, apliqué para todos y no quedé. Así Deloitte me voló a San Francisco y nada. Entonces, con esa decepción de no poder entrar en el mundo tradicional, tuve un mentor que me ayudó a encontrar opciones en emprendimiento social, que es básicamente emprendimiento o negocios generalmente con fines de lucro, puede ser con o sin fines de lucro, pero con algún fin social o ambiental. Y eso me llevó a ir para un programa de becaria en la India, directo de la universidad. Viví en la India 6 meses y ese programa te podía colocar en lo que sea. Tenía una compañera de cuarto que trabajaba en una favela, en una ONG, otra que estaba en una startup y a mí me colocaron en un fondo de inversión. Entonces, sin saber que eso era una opción de carrera, yo básicamente empecé mi carrera en un fondo de inversión en startups con impacto social y ambiental. Entonces, de ahí, pues una cosa se llevó a otra, larga historia corta. Eso también me dio oportunidades para trabajar en una aceleradora, Village Capital, que me llevó a México muy al inicio de mi carrera.
De ahí sí tuve una oportunidad de regresar al otro lado que dices. Trabajaba en un banco, en Compartamos Banco, que es la microfinanciera más grande de México, bueno, más grande de Latinoamérica realmente, pero siempre del lado oscuro porque ahí estaba invirtiendo en startups desde el banco. Antes de lanzarme ya realmente a operar en startups y eventualmente ser cofundador aquí en Radar. No, súper interesante ese tipo de historias, porque definitivamente ese primer trabajo, soy fiel creyente que nos define a muchos y que en la medida que lo sepamos capitalizar, pues nos va a orientar al punto donde estamos hoy en día, ¿no? Sí, Entonces, qué interesante esa experiencia en la India sí. y justamente en un país pues con tanta diversidad de todo tipo, ¿no? Sí. Justo, lo que dicen es que si logras lanzar una solución en la India, lo puedes lograr en cualquier lado del mundo. Y si lo ves con soluciones como RTM en el mundo de FinTech, es un lugar con tantos problemas grandes, graves, en tanta escala, que si lo puedes lograr ahí, hay muchos casos de uso en otros lados del mundo. No, y si puedes lograrlo ahí, particularmente en un país tan grande con tanta población, pues incluso podrías quedarte allí, ¿no? O Sí, sea, sí, que creo justo. que pudo haber sido el caso de alguno de tus compañeros. Sí, a mí India fue una experiencia increíble que no cambiaría para nada, pero la verdad como mujer iba a ser difícil vivir ahí realmente a largo plazo. Además de las zonas horarias, yo soy de Los Ángeles, así de estar a 13 zonas horarias de mi familia sí me iba a complicar. Además de que yo realmente no tenía tanta conexión cultural con la cultura india. Aunque a pesar de que pues más de joven tenía mucha conexión con Latinoamérica toda la vida. Entonces dije, bueno, si puedo mantenerme en esas zonas horarias entre como Los Ángeles y Brasil, en un país que era como hispanohablante o latino, iba a tener más conexión, más empatía, iba a entender la cultura más, iba a poder tener más impacto. Entonces regresé a Los Ángeles y decidí ya quedarme en esa región. Muy bien, bueno, pues pasar pues al lado digamos, del fundador, después de haber estado del lado del inversionista, pues es un cruce que muy pocos se atreven a hacer, Sí. creo yo, pues porque cuando conoces todas las preguntas duras que hacen sobre una startup, pues también conoces todos los riesgos. Y pues eso hace pues más interesante todavía cuando uno escoge a quién acompañar en ese viaje. Con tu sombrero de inversionista puesto, ¿qué viste en este equipo de Radar, en ese producto y en ese momento, pues que te hizo bajar la mano y decir, pues yo me subo acá? Sí, y me encanta cómo lo fraseas porque justo para mí era eso, buscar un equipo desde esta mirada de inversionista que dije, ya, no solamente quiero trabajar aquí, pero yo invertiría en esta empresa. Y bueno, en esta etapa en mi carrera ya tenía experiencia también trabajando en otras startups, salí, decidí que yo quería ser una cofundadora en alguna startup de FinTech, pero no tenía ni socios ni una idea. Solo sabía como que el ámbito donde me había especializado los 10 años anteriores. Entonces, un inversionista que yo conocía, Hayden de Rally Cap, me presentó a una empresa en que recién invertía, que era Radar, que en ese momento, bueno, yo vivía en México y esa era una startup de Chile. Entonces, empezando a hablar con ellos, algunas cosas que me destacaron era uno, el enfoque del equipo. En ese momento, el primer producto que lanzamos antes de lanzar los productos de conciliación e inteligencia artificial era dispersión de pagos. Y me encantó que era una solución muy clara, muy directa, una propuesta de valor súper claro para el mercado y no iba a ser una empresa que quería hacer un suite de 1000 productos y tratar de abordar todo y la super app era algo, una propuesta de valor súper concreto. Me gustaba eso de tener un equipo enfocado. Luego eran socios con mucha experiencia previa. Herbert, el cofundador y CEO, ya había tenido 2 fintechs antes, entonces este de ser un emprendedor en serie te lleva muchos aprendizajes, mucha experiencia. Y Gabo, nuestro CTO, ya había trabajado tanto del lado startup como corporativo, creó el primer monedero digital para Grupo Falabella, luego en SoSafe, una startup chilena, escaló su tecnología a 100,000 clientes, entonces era gente ya comprobada.
Y creo que más allá de lo que se ve en el CV, lo que me ayudó a tomar esa decisión y creo que lo que fue, pues realmente sería mi recomendación si alguien quiere ser un late co-founder, es decir, sumarse a una startup un poco tarde como yo hice, una startup que ya existía. Los primeros 3 meses, después de conocerlos, yo me volví una consultora para ellos para investigar el mercado de México. Querían expandir de Chile a México, ya que habían levantado su primera ronda de inversión. Entonces así yo pude de primera mano hablar con los clientes, entender el producto, entender cómo piensan los socios. Entonces era como una forma suave de empezar a colaborar con ellos y entender cómo piensan, de la forma como ya más cerebral. Y luego hicieron algo muy curioso que un día me llaman y dicen, vamos a encerrarnos en una casa, un Airbnb en Zapallar, una playa en Chile, para 10 días. ¿Quieres venir? Y yo no los conocía. Y yo, además, es un vuelo de 9 horas, o sea, no es poca cosa lanzarte a otro país para encerrarte en una casa a idear con otra gente, pero para mí eso era una experiencia increíble para ver no solamente cómo piensan y cómo se comportan al lado de negocios, eran las noches, qué les gusta hacer, jugamos juegos de mesa todas las noches, cómo son como cuando salen conversaciones un poco más fluidas, que no es como que ya tenemos media hora para hablar, pero ¿cuáles son tus valores? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? Como que esas preguntas un poco más Pero filosóficas. tú todavía estabas como consultora en ese momento, porque me parece muy interesante entender cómo es ese proceso Sí. de una persona que quiere entrar como cofundador a una empresa que ya ha tenido cierta atracción en el mercado, pero que necesita pues otros skills de personas como tú. Entraste por el camino de la consultoría ofreciéndoles una alternativa para poder crecer su operación, o de entrada ya te ofrecieron ser cofundadora con tu background que tenías en ese momento. Yo lo veo más como un periodo de prueba. Yo no fui una consultora profesional. Sí tenía otras pequeñas consultorías, pues tenía ya experiencia laboral, pero la idea nunca fue voy a ser tu consultora y se me ocurrió ser cofundadora. Desde el inicio la conversa era yo quiero ser cofundadora de una fintech, estoy buscando ideas, estoy buscando socios, me gusta lo que están haciendo, si están abiertos a tener una cofundadora y si valoran lo que yo puedo traer a la mesa, empezamos a colaborar, empezamos a ver cómo trabaja el otro, porque además estando en países distintos no nos conocíamos nada, ni la reputación del otro, ni las capacidades, competencias del otro. Entonces realmente fue muy transparente desde el inicio que yo buscaba ser una cofundadora, pero esta experiencia era como un periodo de prueba en modo de consultoría, así sin ataduras, así si después de 3 meses no valoramos lo que trae el otro a la mesa, todos libres a irse. Entonces no es como que hay que casarse o no mañana. Vamos a empezar a salir, vamos a ver, conocer el otro primero. No, y me gusta ese tipo de forma de pensar, porque justamente muchos emprendedores cuando salen al mercado a buscar hacer algo distinto, a poder aportar o a implementar un producto, pues realmente salen a buscar de manera desesperada algún socio. A veces no se necesita, Sí. o a veces es tan complicado casarse con esa persona, y creo que el paso del medio siempre es importante, es empecemos a salir y empecemos a ver cómo funciona esto en aras de ver si efectivamente esta relación a largo plazo, porque sin duda tiene que ser algo a largo plazo, se empieza a construir y a materializar como cada uno de los fundadores pues espera, ¿no? Exacto. Bueno, pues creo que pensándolo en ese sentido, pues sumarte pues a un equipo donde ya había un producto, ya había clientes, ya había convicción, es muy distinto a empezar de cero, ¿no? Pues porque te toca acelerar algo que ya está encaminado. Y justo quiero entender pues mejor qué es lo que están acelerando y por qué. Pues para nuestra audiencia es muy importante entender bien dónde se traza la línea entre lo que hace un ERP tradicional y lo que hace Radar, ¿no? Porque creo que en algún momento dado lo comentamos, y si bien hay cosas de lo que hoy están haciendo que puede hacer un sistema de gestión contable tradicional, ustedes están enfocados en poder ir incluso un paso más allá de las cosas o de las capas que tradicionalmente
un ERP no lo hace digamos, la forma estándar que operan para poder atender diferentes industrias. Pues hoy los principales ERPs, llámese Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, pues resuelven la conciliación de forma o de manera estándar. Pero ustedes están atacando ese porcentaje de transacciones donde las reglas de negocio rebasan lo que el módulo nativo puede manejar. Cuéntanos cuáles son esos casos típicos donde una empresa se da cuenta que su ERP pues ya no le alcanza y en qué momento aparece Radar en esa conversación. Perfecto. Em, a ver, partiendo desde nuestra visión, nosotros creemos mucho en las finanzas autónomas. Pensamos que las finanzas detrás de un negocio es un área tan interesante porque todas las reglas realmente deben estar programadas. No hay mucho, o sea, hay espacio para análisis, para entender el mercado, para proyecciones, pero cómo haces una conciliación es una regla. Cómo dispersas un pago es una regla. Incluso hasta cómo haces una inversión o cómo buscas deuda, diferentes instrumentos, es una regla. Entonces, tal cual como un auto autónomo puede acelerarse en una carretera abierta o puede pararse cuando hay una roca en el camino, las finanzas deben poder seguir ciertas reglas y deben mover de una forma fluida. No debemos necesitar un equipo completo para hacer la cobranza, un equipo completo para hacer la conciliación. Estas personas deben estar liberados de hacer cosas que realmente usan el cerebro, no solamente estar manipulando Excel o haciendo entradas en ERPs, copiando y pegando de un base de datos a otro. Entonces, lo que vemos es que con las soluciones de hoy, como mencionaste, varios ERPs, son sistemas estáticas. Viene un consultor, lo implementa, pasa 2 años, las reglas se vencen. Y es algo que es bastante difícil cuando llegas a la detalle del negocio. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con aseguradoras. Y en aseguradoras, 80% de sus ventas son por canales externos, corredores, brokers, retail, diferentes lugares que colocan los seguros por ellos. Por lo tanto, esos terceros tienen sus propios portales, reportes, Exceles, Google Sheets, lo que sea, que luego mandan a la aseguradora y la aseguradora toma su ERP, que está bien, está muy robusta, y luego se tiene que conciliar con fuentes externas que no siempre empatan. Y lo que hace Radar en ese sentido para la conciliación es que ayudamos a mapear todas esas reglas extraordinarias para asegurar que la conciliación se logra de una forma rápida, completa. Por ejemplo, en una aseguradora, Edgar puede tener 2 seguros y puede realizar 5 pagos. ¿Cómo concilias eso? Pues sí hay una magia atrás. A lo mejor cada aseguradora tiene sus reglas, pero puede tener que ver con los montos, con los tiempos, que el primer pago que se recibe va al seguro más viejo, o tal vez no se quiere conciliar si no hay 100% certidumbre y hay que programar ciertos mensajes al cliente para asegurar que todo está bien planchado. Pero la magia donde entra Radar es en los huecos que dejan los ERPs, en todo ese detalle de la conciliación que hoy requiere a alguien manualmente viendo la fecha, el monto, los identificadores, haciendo un buscar V, subrayando. Todo eso que requiere mucho tiempo manual, nosotros automatizamos. Y, por ejemplo, con GNP, la aseguradora más grande de México, les ayudamos a bajar el tiempo en conciliación de 4 horas al día a solamente 3 minutos, ejecutando Radar en las mañanas. No, eso es fenomenal. Y estoy pensando en que se había creado un camino en el medio, que es, en términos generales, crear una referencia para que ese tipo de empresas con procesos o con casuísticas complejas, pues pudiesen empezar a conciliar más fácilmente, pero me parece aún más interesante que ustedes están rediseñando mucho más reglas para que esto lo puedan hacer mucho más fácil y expedito. Entonces creo que es un punto muy relevante que están atacando algo que no muchas empresas o no muchas soluciones están llevando a cabo. Entonces creo que por ese lado es bastante interesante. Ahora, pues cuando uno escucha pues todos los casos típicos,
queda claro que el problema pues no está en que las empresas hayan elegido mal su ERP ni mucho menos, sino que el negocio pues crece y que la complejidad pues se les multiplica por encima de lo que les puede dar la herramienta que tienen consigo. Y para la audiencia, para que la audiencia pues dimensione todo lo que están llevando, pues quiero que aterricemos, pues digamos con ese caso real que hablas de GNP, pues la aseguradora más grande de México. Em, ¿Qué tipo de problemas encontraste? O sea, si bien entiendo que bajas el tema de las 4 horas a los 3 minutos, ¿cómo vieron el antes y cómo vieron el después? O sea, ¿cómo fue ese proceso de entender esa casuística de diferentes reglas donde tienen diferentes corredores, diferentes actores dentro del ecosistema que permitieron que ese proceso se reduzca? Porque tú sabes que en el mercado hay tanto hype que es todo el tiempo dicen, ahora con inteligencia artificial, si la implementas vas a bajar tus procesos de 10 horas a 5 minutos. Sí. Pero esto aterrizarlo a un caso real y efectivamente a algo que las empresas puedan entender con casuísticas particulares, que esto realmente puede ayudarles a reducir su proceso de conciliación, pues es muy relevante contarlo. Sí, en el caso de GNP, em, lo que vimos es que ellos ya tenían un ecosistema muy complejo de diferentes actores que venden los seguros por ellos. Por ejemplo, todo desde un Liverpool, donde vas y contratas tu tarjeta Liverpool y tiene el seguro conectado, hasta un Mac Store, donde compras tu iPhone y tiene un seguro involucrado. Como esos dos, hay miles de casos, probablemente más de miles de casos, en el canal público, en el canal privado. Y lo que pasa es que al inicio, cuando abren un nuevo canal, todo parece bonito y perfecto, hasta que se dan cuenta que cada canal se concilia de una forma un poco independiente. Es decir, mientras que el área comercial va abriendo nuevos canales, todo la talacha, el trabajo que tiene que agarrar el back office, se vuelve más complejo con esa escala, porque cada canal luego va a tener sus reglas distintas. Y nosotros nos encantaría, o sea, todos nos encantaría ver que con esta nueva ola de AI, que ya entramos en un Lovable y digamos, concíliame el todo y se concilia mágicamente, pero como cualquier que lo ha intentado, hay errores. Y eso porque, pues, el AI como está hoy no puede conciliar todo, no sabe todas las reglas y la detalle de negocio, y conciliar un canal no va a ser como el otro, requiere cierto expertise. Entonces, parte de la expertise que lleva Radar es conocer la industria financiera, aseguradora, entre varios otros, donde entendemos la detalle del problema y podemos ayudar a destrabar lo que puede ser docenas de reglas. Uno pensaría que ya es fácil, es el monto, el nombre, tal vez el RFC, el identificador de la persona, y el fecha, monto, la persona identificador. Pero ¿qué pasa cuando paga el padre en lugar del asegurado? ¿Qué pasa cuando alguien paga fuera de tiempo? ¿Qué pasa cuando, y tal como eso, hay muchos edge cases, muchos casos extraordinarios? Y todo eso es lo que lleva una empresa con expertise en la conciliación, que a lo mejor un ERP no tiene ese detalle fina en el proceso de conciliación porque abarca todo, pero no puede ser perfecto en todo. No, y me gusta es porque ahí empiezas a unir el mundo tecnológico con la experiencia que puede tener una persona con muchos años en el sector financiero y es justamente poder hacer ese camino en el medio donde puedes juntar pues realmente esa creación de reglas que por más soluciones tecnológicas que existan, pues no tienen forma de poder identificar si no existe una persona por detrás que está entendiendo cómo se maneja el negocio y cómo eso lo puede llevar a cabo a través de una solución digital como la que tienen ustedes hoy en día. Y creo que encontrar pues ese patrón común entre industrias, ahorita hablas de la parte aseguradora, pero seguramente que existen muchas otras industrias con casuísticas particular, como puede ser la automotriz. Creo que les ha permitido construir un producto que puede escalar sin volverse un Frankenstein, porque eso es lo más complejo de esto, ¿no? Y hablando de cómo escalar un producto, pues hay una pieza más reciente de la suite de Radar
que he leído bastante bien y es que me parece muy relevante para la gente que nos escucha y es porque conecta pues con la conversación que todos estamos teniendo en los últimos meses hablando de particularmente de inteligencia artificial. Pues junto a conciliación y payouts, ustedes lanzaron una solución que se llama AIDA. Sí. Es un módulo de inteligencia artificial aplicado a procesos de tesorería. Cuéntanos, ¿qué le quita hoy esta solución a un equipo de tesorería tradicional y hacia dónde quieren llevar, digamos, toda esta capa de inteligencia artificial en todo el ecosistema que están construyendo? Yeah. Vemos un cliente que ya tiene la conciliación planchado. Ya tenemos todos los datos en orden, pero luego lo que pasa muchas veces con los equipos financieros, tesoreros, entre otros, hemos visto hasta equipos de jurídico, es que sin depender de un equipo de TI que está creando dashboards, configurando la inteligencia, un data scientist que está haciendo todo el análisis de los datos, muchas veces hay puntos ciegos porque no pueden analizar todo el base de datos de la información que tienen. Entonces, lo que nosotros hacemos con AIDA, que es AI Data Analyst, analista de datos de con inteligencia artificial, es centralizar los datos de la empresa para que con lenguaje natural cualquiera en el equipo no técnico en modo de chat puede consultar los datos y hacer análisis. Por ejemplo, el caso de tesorería, que creo que es uno de los casos más básicos, muchas veces los equipos de tesorería pierden tiempo no haciendo realmente tareas de tesorería, pero verificando datos. Entonces, lo que pasa en uno de nuestros clientes, hay también un canal de terceros que siempre está preguntando si sus clientes ya tienen pagos aplicados. Entonces, el tercero contacta a la aseguradora tiene sus tesoreros revisando en los bases pagado o no pagado, y mandando correos y perdiendo tiempo en realmente algo que es como, no es atención a clientes, pero atención a los partners, a los aliados. Pero no es algo que requiere mucho pensamiento crítico, donde debemos los humanos estar enfocándonos, es revisión de bases de datos. Entonces armamos con AIDA un sistema donde recibe la solicitud, puede interpretar con inteligencia artificial el correo, luego consulta las bases de datos, conteste el correo del tercero y manda la información. Tal como esto, también podemos ver casos más complejos, como hemos visto con auditoría, que realmente es lo mismo, base de datos y consultas. En este caso, vemos que, se escucha en todos lados del mundo asegurador, que siempre perciben que las empresas de asistencia están haciendo fraude, pero no tienen tiempo para investigar por dónde. Entonces, hicimos una investigación particular de toda la historial de grúas con una aseguradora. Metiendo todos esos datos en AIDA, luego en lenguaje natural, los auditores podían generar hipótesis con AI y también generar sus propias hipótesis para ir consultando las bases de datos, para tener hallazgos, por ejemplo, que hay 2 autos del mismo tamaño y están mandando grúas de diferentes tamaños, igual para cobrar de más. O que a lo mejor en una región hay muchos outliers, hay muchas excepciones que están generando gastos extraordinarios y ir entendiendo el porqué detrás de eso. Entonces, sin tener que buscar 10 documentos, centralizarlo, copiar, pegar en un Excel, luego tratar de hacer un análisis, ponerte en la cola de TI para que te hagan un dashboard y para entender, rápidamente pueden meter toda la información, consultar en lenguaje natural, identificar diferentes casos de fraude que existen. ¿Y cómo ha sido este proceso de adopción? Porque efectivamente, para que ese tipo de soluciones pues tengan un efecto importante, pues realmente hay que irlo llevando paso a paso, porque termina la gente introduciendo esta información para que una solución digital la analice. Danos un poco más de contexto de cómo han llevado a cabo, digamos, con los diferentes clientes que tienen hoy en día en Latinoamérica para poder guiarlos en que, si bien esa es una solución, esta pues le tienen que ir alimentando esa casuística para que él vaya entendiendo poco a poco y no tengan que depender del consultor que les implementó esta solución.
Sí. Pues algo muy importante para nosotros al inicio de cualquier proceso, hacemos una prueba de concepto. Eso ayuda al cliente a entender el alcance del proyecto, el alcance del producto, qué puede ser, qué no puede hacer, y así empezar a interactuar con el producto antes de contratarlo. Entonces, cuando ya está implementado, ya están familiarizados con el producto y nosotros llevamos un proceso de implementación donde realmente para nosotros es muy importante llevar la mano del cliente. En donde si se requiere podemos tener reuniones semanales que les ayuda a aprender, educarles acerca del producto, pero realmente con AIDA en particular, como son casos de usos tan claros y como el chat es tan user-friendly, es tan fácil de usar, es algo que realmente no tiene mayor trabajo de educación a hacer. Alimenten las bases de datos, nosotros ya lo tenemos configurado desde el inicio y con chat pueden ir preguntando lo que necesitan de la información. A eso justamente te quería preguntar, porque por un lado interpreta correos, pero por otro lado el usuario en el día a día está utilizando WhatsApp como herramienta de trabajo del día a día. ¿Cómo hoy se están alimentando desde WhatsApp para poder entregar información Ya. relevante al usuario que está llevando a cabo este tipo de procesos? Cuando hablo de un chat, imaginamos como un chat GPT, es un portal de radar donde entras y preguntas cosas. Si es un caso de negocios donde hay WhatsApp, por ejemplo, si estamos hablando de microemprendedores que están haciendo sus ventas y las ventas todo están en WhatsApp. También se puede alimentar nuestra base de datos con pantallazos o información de WhatsApp que el AI puede interpretar, centralizar en una base de datos y que se puede preguntar vía el chat de radar acerca de esa base de datos. Súper interesante porque construir, pues creo que todo este ecosistema o esta visión, em, pues realmente confirman que lo que están resolviendo es un problema real, suficientemente grande para poder escalarlo, ¿no? Ujú. Eh, Entiendo que últimamente han recibido diversos premios en los cuales pues aplicaron al Scale Up en Chile y KPMG los nombró semifinalistas en el Global Tech Innovator en el año pasado, ¿no? Sí. Pues dos miradas extremas muy distintas, una desde el ecosistema emprendedor y otra desde la consultoría global como una de las Big Four. ¿Qué tienen pues estos dos lados del mercado en común al evaluar a Radar y qué te ha enseñado esto pues sobre cómo está madurando la categoría de tesorería en América Latina? Ya, qué interesante. Bueno, el programa de Scale Up es de Endeavor, una red global de emprendedores, y KPMG sabemos que es una consultoría. Y creo que la mirada distinta e interesante entre esas dos entidades es que KPMG está mucho más enfocado en las necesidades del cliente, como ellos atienden a muchos clientes, y la oportunidad de mercado. Qué tipo de cliente estamos atendiendo, cómo les estamos atendiendo, hasta el detalle de que si está on-premise o en la nube y cómo se implementa y como que un poco más técnico para asegurar que la solución es algo funcional. Y por el lado de Endeavor es un poco más desde la mira de inversión. Si es una empresa que puede ser un unicornio, una empresa que puede ser escalable, si los founders son las personas correctas para estar implementando este tipo de solución, porque digamos las ideas son baratas, cualquier puede implementar una solución de conciliación. Hay muchos competidores ahí afuera, pero lo que te hace diferente es cómo lo implementas. Son los founders y qué llevan a la mesa en la creación de la solución y cómo lo venden. Em, no somos específicos para el mercado de tesorería. Sí podemos atender cualquier del back office. Puede ser de operaciones, de finanzas, de operaciones financieras, de tesorería, auditoría, etcétera. Y lo que llevamos al mercado, que creo que tanto Endeavor Scale Up como KPMG Global Innovator reconoció en nosotros, es una solución que existe en todo el mundo. Algo muy curioso que nos pasó cuando estábamos levantando las primeras rondas de inversión, hasta ahora hemos levantado 2 rondas, una pre-semilla, una semilla en total de 1.5 millones. Nos hemos sido muy lean en ese sentido. Muchos dijeron, mira, no pierdes tu tiempo con Brasil. Brasil es otra bestia. Váyanse al sureste de Asia. Porque hay muchos problemas que existen en mercados emergentes en todo el mundo que son lo mismo. Y el problema de los datos desordenados
y dispersos en la empresa, que hace que una conciliación y un análisis de datos sea más complicado, es el mismo problema en Latinoamérica como en sureste de Asia, y no paramos ahí. Lo mismo en Europa, lo mismo en los Estados Unidos. Vemos que en todo el mundo hay ese tipo de necesidad de descentralizar, comprender y también conciliar los datos en toda industria. Entonces, creo que algo que vio ambos lados de este análisis es una solución altamente escalable que no es solamente para aseguradoras en México y Chile, pero que puede ir a muchos sectores y tener impacto a nivel global en enterprise. Porque quiero pensar que si bien la casuística es la que detona, digamos, la oportunidad de poder implementar una solución como estas, pasa igual en Estados Unidos y en Europa, independiente que estén mucho más avanzados tecnológicamente que en América Latina o incluso en el sudeste asiático. ¿Qué han podido identificar, digamos, ahora en el corto plazo de poder implementar esto en los Estados Unidos que podría ser un pelotazo que los lleve a otro nivel? Sí, creo que algo que nos abrió los ojos mucho era el año pasado, no sé si te tocó leer un estudio de MIT, justo acerca de la adopción de AI, que yo creo que fue ahí por octubre. Bueno, ese estudio lo que identificó es que donde el AI hasta el momento ha tenido mayor impacto es justo el back office. Todos quieren vender más rápido, tener los ingresos más rápido. Entonces, muchas veces invertimos primero en el AI para los equipos comerciales. Pero los equipos comerciales ya tienen muchas herramientas, ya tienen mucha inversión ahí, donde nos hemos quedado atrás a nivel mundial, y eso no solamente para México ni Latinoamérica, es en el back office. Todos que están cachando el trabajo que hay que hacer cuando llegue una venta, de poder documentar, analizar la parte de cumplimiento, la parte legal, asegurar que un pago está aplicado, asegurar que las reservas están bajas. Toda esta parte muy poco sexy, que no contamos esas historias, ahí es donde MIT encontró que hay mayor impacto, porque estamos tan atrás en el back office, es tan manual, que una solución de AI nos lleva de 0 a 100. No, sin duda, y esta lectura compartida del mercado creo que se traduce al final del día en números muy concretos. Y los de Radar, francamente, creo que son números que llaman la atención para una empresa pues en la edad que tienen, porque pues no llevan mucho en el mercado y ya teniendo resultados tan relevantes y atacando un problema puntual que rompe todo el hype que, si bien tú dices necesitamos o tenemos una oportunidad en todo el back office, están atacando una particular, y creo que es lo que hace más sexy para mí en este sentido, porque ahí sí me vuelvo del otro lado, la solución como tal. Hoy ya procesaron pues más de, creo que 2.000 millones de dólares en 14 millones de transacciones, o sea, ya una cifra estratosférica, y tienen proyectado facturar otros 12 millones de dólares, si la memoria no me falla, en este año, triplicando ingresos respecto al año anterior, con un equipo que planean crecer hasta, creo que 50 colaboradores, tú me vas a corregir. ¿Qué tiene que pasar este año para que ese número se cumpla, y cómo se prepara pues una empresa como tal pues para crecer a una velocidad tan rápida, sin romper la cultura interna pues que los trajo hasta acá como están actualmente? Sí. Ya, cerramos el año pasado en $6 millones en ARR, en Annual Recurring Revenue, o ingresos anualizados. Este año queremos cerrar en $12 millones. Para lograr eso, requiere obviamente una aceleración de la venta, tanto upsell de los clientes corporativos que ya tenemos, como adquirir nuevos clientes, entrar a nuevos mercados. Históricamente hemos estado más enfocados en México y Chile, ya estamos entrando en Colombia, ya tenemos un cliente activo en Colombia, entre otros países donde tenemos la mira. Y en eso creo que requiere mucha inversión inteligente en talento. Por eso lo que estamos viendo en crecer el equipo. Ya este año crecimos el equipo de unos 20 personas a 30, y algo que cambió desde que hablamos la última vez es que queremos mantenerlo ahí.
Lo que estamos viendo ahora con la ola de agentes es que no necesitamos más personas. Necesitamos aprovechar el talento que ya tenemos, capacitar el talento que ya tenemos y ver cómo multiplicar su impacto con inteligencia artificial. Si es lo mismo que estamos vendiendo a nuestros clientes, necesitamos esas prácticas internas. Entonces, desde noviembre, diciembre del año pasado, hicimos un retiro de una semana con todo el equipo, que todos tenían que automatizar algún aspecto de su trabajo en una semana, lo que les dio un caso de uso de empezar a usar herramientas de automatización como N8N. Luego ya hemos empezado a capacitar a algunos del equipo en Cloud Cowork. Estamos todas las semanas compartiendo en la reunión semanal cosas que hemos aprendido en diferentes áreas. Recién nuestro gerente de recursos humanos compartió cómo automatizar cosas en Notion. Luego una persona del equipo de ventas nos enseñó cómo hacer gemas. Son básicamente los agentes de Gemini de Google para poder hacer un mejor prospecteo y entender acerca de los clientes con que estamos hablando. Estamos viendo en cada área del negocio, no solamente los ingenieros, ni hablar de ellos que están años luz adelante, pero necesitamos que todo el equipo esté capacitado y entiendan estas nuevas herramientas para automatizar el trabajo más aburrido que no quieren hacer, para liberar su espacio mental, para hacer cosas más estratégicos. Y pensamos que sin crecer el equipo a 50 personas este año, podemos lograr los objetivos de ventas simplemente trabajando con el equipo que ya tenemos, capacitándolos y aprovechando las nuevas herramientas que tenemos. No, me encanta escuchar eso porque lo que detonas es la curiosidad a que la gente que tienen pues realmente pueda implementar algo novedoso todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, a la medida que uno entienda el problema de sus clientes, pues realmente va a poder implementar algo al interior de la organización para poder hacer la vida mucho más fácil. Entonces creo que en ese sentido están haciendo las cosas bien y creo que es el camino por el cual pues toda empresa que está queriendo despegar pues debe hacerlo, porque no es solo pensar en crecer en volumen de personas o en crecer en tecnología, prácticamente es una combinación de las dos para que la solución que termina comprando un cliente pues realmente tenga eso interesante que la gente conoce lo que la solución digital puede ofrecerle en un momento dado. Ahora, pues mantener una cultura interna unificada se vuelve todavía más interesante cuando esa cultura tiene pues que vivir en varias geografías al mismo tiempo. No estoy completamente seguro cómo están haciendo esas contrataciones, pero muy seguramente van a tener gente en San Francisco, gente en Chile, gente en México, gente en otras geografías, porque hoy en día eso es lo que se está suscitando actualmente. Y aquí es donde ustedes tienen una particularidad, creo que pues muy poco común en las startups de su edad. Pues tú lideras la operación mexicana desde la Ciudad de México, mientras que los otros fundadores, pues hay uno que está en México, pero otro que está en San Francisco. Y tú, pues mismo has dicho que el ecosistema de pagos en Chile, en México, pues puede ser tan distinto digamos, en Chile lanzaron la solución de payouts, en México arrancaron con conciliación, sabiendo que todo abordando el problema del back office de las empresas. ¿Qué encontraron ahorita particularmente al llegar en México que tú no esperabas y cómo se traduce pues eso en la manera en la que venden y construyen un producto pues para empresas particularmente en un mercado tan grande como es México? Sí. Más que la solución en sí, creo que ha sido la cultura de negocios. Que en México sí las cosas son mucho más lentos y son mucho más basados en confianza antes de mirar el producto. Es decir, cuando vienes a México, tienes que tener, nosotros vendemos a muchos CFOs, directores de finanzas. Con el CFO lo más común es ir a comer, a cenar, tienes una reunión de 3-4 horas en que no hablas de negocios, que simplemente llegas a ver si hay confianza en esa persona, si es el tipo de persona con que quieres trabajar. Y cerrando la comida en los últimos 15 minutos, ahí sí se permite hablar de negocios y eso es lo que te abre la puerta a una reunión formal donde vas a la oficina, haces la presentación y así. En cambio, en Chile es mucho más orientado al producto. La gente mucho más directa, ¿no? Es mucho más directo. Ahí logras lo que sería una cena un poco más costoso de 4 horas en México,
En Chile es una botella de agua, en un café, media hora, ya. ¿Hay algo más que me quieres decir? Perfecto, lo llevo con mi equipo, lo analizamos, mándame la información. Son mucho más directos y quieren la información. Creo que Colombia también podría ser un poco más orientado ahí, tal vez un punto medio, pero en México sí es una cultura donde hay un plusvalía que no puedes calcular en la relación personal que tienes que llevar con las personas, la confianza que hay que generar antes de cerrar un negocio grande. No, y por eso es importante hacer entender a todo emprendedor que quiera entrar en este mercado que efectivamente tiene que invertir dinero en esa plataforma que permite generar esa confianza, ¿no? Esas salidas a comer o esas invitaciones que se tienen que dar previo a poder hablar esos 15 minutos de negocio. Sí, exacto. Bueno, creo que toda esta lectura de mercado, sumado al ritmo con el que están escalando, pues te pone en una posición muy particular. Ya no solo, pues no son solo una startup que está haciendo consolidación, sino pues que están construyendo toda una categoría que se mueve en toda América Latina. Así que quiero cerrar este bloque temático con una mirada más amplia, ¿no? Ustedes hablan de esa tesorería autónoma como visión. Y eso creo que no es solo un producto, sino es una manera distinta de entender lo que un equipo financiero debería estar haciendo en los próximos años. ¿Cómo se ve concretamente esa tesorería autónoma del futuro? ¿Y qué le va a tocar pues desaprender al director financiero en Latinoamérica en los próximos 5 a 10 años para poder llegar ahí, ¿no? Sí. Creo que lo importante es que en los negocios tenemos que empezar desde ya a bajar claramente las reglas de cómo hacemos las cosas. Seguimos haciendo las cosas de una forma demasiado artesanal. Uno imagina el área financiero como todo The Matrix, como que todos los números fluyen, pero en la práctica es mucho Excel. Uno invierte en los ERPs, en los CRMs, en la tecnología de primera, en las consultorías de primera, y luego lo descargan de un sistema, lo ponen en Excel, casi lo imprimen y con el subrayador están viendo los pagos. Eso no es sustentable, pues más que nada porque es muy costoso. Y si la competencia es capaz de automatizar las cosas, van a poder bajar los costos y van a estar ganando. Entonces, lo que vemos que es el futuro es justo que todas las reglas deben estar bien documentadas para que podamos alimentar sistemas como AI. El AI también puede aprender sobre el comportamiento, sobre la experiencia, para que todo el trabajo más táctico de saber cómo va el flujo de caja, dónde está el dinero, qué está entrando, qué está saliendo, cuándo va a entrar y salir mi dinero, qué tengo en mi bolsa en este momento. Eso debe ser 100% transparente, no debe ser un estudio de un mes ni un trimestre. Al futuro, los equipos financieros van a tener que tener habilidades mucho más analíticos, mucho más, con mucho más enfoque en cómo automatizar su propio trabajo. Es decir, el AI no va a reemplazar a todos. Aún necesitamos personas que pueden entender ya cómo lo hago hoy, qué es la mejor forma de hacerlo, cómo lo entrego a una máquina en la forma en que lo va a entender y hacer bien. Porque hoy no estamos al momento que podemos ya entregar todo a un sistema y mágicamente todo va a fluir. Tenemos que tener reglas más claras, tenemos que poder programar y tenemos que fomentar personas que tienen habilidades tecnológicas, tanto como analíticas. No, y eso me gusta porque es que rompe el ruido de hoy en día, no, la inteligencia artificial vino a solucionar el mundo y realmente no. O sea, son soluciones tecnológicas que nos están permitiendo hacer las cosas mucho más fáciles, expeditas, para, como tú muy bien dices, pues lograr que las personas pensemos de una forma mucho más crítica y eficiente. Sí. Te doy un ejemplo tangible. A mí me toca hacer los reportes de inversionistas y es una cosa que obviamente no es la primera cosa que quiero hacer en la mañana cuando me levanto al inicio de cada trimestre. Entonces, entré en Cloud Cowork y empecé a mapear cómo son los formatos de todos los reportes que hemos hecho a mano al pasado, cómo son los campos, los datos que queremos compartir y pido a Cloud ayudarme a automatizarlo. En esta transición que estamos haciendo a tu pregunta, ¿cómo va a ser el futuro? Hoy aún hay muchas manualidades. Necesito preguntar ese dato de la chica de finanzas. Entonces, Cloud, ayúdame a mandar un Slack automático que le pida un dato.
pero ¿por qué le tengo que pedir? ¿Por qué no puedo entrar directamente en los datos? ¿Y dónde están los datos? Yo como founder del negocio necesito saber cómo va el negocio en cada momento. No debo depender de una gerente de finanzas que me va reportando la información. Entonces empiezo a entender, así fluyen los datos en mi negocio. Si quiero saber los datos transaccionales, están en Power BI. ¿En qué lado? ¿Cómo aseguro que todo Power BI está configurado para que lo puedo jalar a un Notion, a un PDF, a un documento de reporte? Luego, si quiero todos los datos financieros del flujo de caja, ¿cuáles son los datos que necesito y cómo aseguro que siempre está documentado para no molestar a alguien en mi equipo con alguien tan táctico y pueda jalarlo directo? ¿Cómo puedo tener hasta las reuniones entre los founders o reuniones de estrategia ya todo documentado para que yo no tenga que hacer un recuento de qué pasó en los últimos 3 meses, pero toda la información ya está ahí? Entonces ya estamos cambiando la arquitectura de qué está detrás en el negocio al entender qué necesitamos como estrategas. Eso es cierto y no es cierto. O sea, Ajá. es cierto por lo que dices que es, como emprendedores o como líderes de un negocio, debemos conocer cuáles son las entrañas de cada una de las áreas del negocio. Lo que sucede es que debe ir un poco más allá y es que cómo garantizamos que la gente o los usuarios finales estén registrando la información en tiempo y forma para que tú como dueña de negocio Sí. puedas analizar la información como requieres, porque si la gente no está registrando la información, pues no hay nadie que pueda estar alimentándola de manera automática para poder tú tomar una decisión. Entonces creo que es un proceso de acompañamiento y de adopción que se deben llevar a cabo en las empresas para que este tipo de herramientas automatizadas que tenemos hoy en día a la mano, pues puedan tener el efecto que esperamos. Sí. Creo que hablas de un antes y un después en todo ese proceso. Hay como el origen de los datos, donde yo necesito como líder identificar para mi reporte inversionista, para mis fines estratégicos, necesito dato ABC. Necesito entender de dónde viene ese dato y necesito comunicar a mi equipo que ellos tienen que automatizar o asegurar que ese dato siempre esté disponible. Por ejemplo, si yo necesito el runway, cuántos meses de vida tiene mi negocio. Necesito comunicar a mi equipo de finanzas que eso tiene que estar documentado en cada momento y ellos crean los procesos previos para tenerlo. Y luego también creo que implícitamente estamos hablando del tema de human in the loop. ¿Dónde viene el humano en el proceso? Porque también necesitas un cheque final. Si confío ciegamente que todo que me pasa el sistema va a ser correcto, obviamente, por lo menos en el corto plazo, van a haber errores. Entonces, también requiere un paso final que a lo mejor el Cloud Cowork en su proceso agéntico, después de tener el formato, tal vez mande el formato a mi persona de finanzas para su chequeo final. Oye, yo jalé esos datos del base de datos, confírmame que está correcto. Si sí, palomita y manda reporte. Si no, corrígeme los datos y lo edito. Y así evita el factor humano de que estamos en diferentes zonas horarias, que estamos trabajando en diferentes momentos, en diferentes proyectos, pero todo puede fluir en un canal de comunicación mucho más fácil y asíncrono, que no depende de que yo le busco cuando yo estoy disponible. Oye, y eso es cierto, porque así vas a crear un agente de agentes, tú como, como capa, digamos, al máximo nivel, vas a tener múltiples agentes financieros, de mercadeo, de recursos humanos, que por detrás existe un director que es quien está checando que la información de ese agente está al día y con la información que tú necesitas para poder orquestar el negocio. Exacto. Ahora bien, pues esa visión, digamos, de toda la tesorería autónoma le pone nombre a algo que, pues, que muchos llevamos, creo que sintiendo desde hace tiempo y que no sabíamos cómo articular, que este rol, digamos, que está cambiando y pues el que no se mueva con ese cambio, seguramente que va a quedar fuera de esa conversación. Así que con esto cierro este primer bloque y quiero pasar a un segundo espacio, algo un poco más personal, y por eso, digamos, te propongo un par de preguntas mucho más al estilo ping-pong para conocerte desde otro ángulo, ¿no? Excelente. Ahora, ¿qué te quita el sueño hoy como cofundadora de Radar? Lo que me quita sueño, y yo soy Chief Revenue Officer, entonces la vereda comercial siempre es lo mío, es cómo escalar la venta de una forma eficiente. Cómo diseñar el organigrama, qué tipo de talento necesitamos, cómo necesitamos capacitar el talento
y cómo experimentar de una forma más rápida para entender qué va a funcionar para llegar a nuestros clientes de una forma más eficiente. Y eso pensando que eso hoy es un reto porque hoy todavía trabajamos en un rezago de gente que todavía no sabe cómo poder aprovechar la tecnología que tenemos a la mano. Sí. Ahora, ¿a quién admiras en el mundo fintech en Latinoamérica y por qué? Uh, em, Pues tuve oportunidad de trabajar de cerca con él, entonces me llega a la mente primero Vilash Poovala, era el cofundador de Clip, el CTO de Clip, y luego era cofundador y CEO de Radar, donde yo trabajaba como Chief of Staff. Y algo que admiro mucho de él es la competencia técnica de entender cómo funcionan todas las piezas del rompecabezas financiero. Em, Trabajando en Oyster, a veces era muy frustrante porque estábamos corriendo para aquí, para allá, pero luego cuando lo vi de cerca, al CEO, lo vi muy como un artista porque no era de que em, no estamos dibujando solamente un barco. Porque no sabemos dónde va a ir esa startup en su evolución con las nuevas tecnologías que están yendo. Tal vez el equipo necesita empezar a dibujar un barco. Y lo ves y dices, no, eso sería mejor como un auto. Entonces empezamos a construir un auto. Entonces ya el equipo empieza a dibujar, a pintar y dices ya, no me gusta que está dentro de un edificio, quiero que esté aire libre. Entonces pudo entender cómo funciona toda la arquitectura, toda la pintura. Y hablando de fintech, fluía mucho nuestro producto porque éramos un neobanco para pymes que nos dio mucha cancha para jugar crédito, pagos, débito. Y un día era de que ya, necesitamos enfocarnos en crédito revolvente, pero mejor en una tarjeta de crédito, que realmente es lo mismo, pero cómo vive la experiencia del cliente es un poco diferente. Y ya, queremos hacer pagos, pero no con un terminal físico, sino que digital. Y queremos que esté embebido en el CRM. Y creo que al entender cómo funciona todo el sistema financiero, te abre la mente a algo que no es lineal, sino que es mucho más fluido con las necesidades de los clientes en el tiempo. Muy bien. Ahora, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado pues en estos años que llevas como cofundador en Radar? Ya. Em, Creo que para mí siempre es muy difícil los cambios de talento en el equipo. ¿Cómo decidir si necesitas solamente tener paciencia, capacitar, coachear talento? Y cuando como founder, especialmente en una etapa temprana, necesitas correr rápido. No tienes el tiempo para estar coacheando y aunque sabes que esta persona puede mejorar y tiene las ganas y la intención, a veces necesitamos talento de otro nivel, de otras competencias y poder entender qué es lo mejor para el negocio y no siempre solamente qué es lo mejor para una carrera de un individuo puede ser difícil. Muy bien, si tuvieras la oportunidad de regresarte en el pasado y te hablo 10 o 12 años hacia atrás, en el momento que estabas entrando al mundo pues del emprendimiento y hablo del emprendimiento desde los dos lados, ¿qué le dirías a esa Amanda en ese momento? ¿Qué consejo le podrías dar? Sí. A ver, hay muchas cosas que puedo haber hecho diferente. No hay certidumbre que el resultado hubiese sido distinto. Entonces, podría decir ya, me encantaría tener más competencias técnicas y tal vez en lugar de pasar tanto tiempo al lado de apoyo a emprendedores, como aceleradora, como inversionista, trabajando en una empresa donde puedo tener más habilidades técnicas de cómo vender o cómo construir producto. Pero luego reflexiono y digo, mi filosofía es mucho más hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces, la oportunidad laboral que se me presentó, y eso, yo apliqué para 100 puestos de trabajo. No fue fácil encontrar trabajo al inicio de mi carrera, pero ya que encontré algo, era ya, mi trabajo es comprar pizza para emprendedores. Pero yo voy a ser la mejor compradora de pizzas. Y literal, yo tenía Exceles que documentaban cuánto comía cada emprendedor para asegurar, o bueno, cada cohorte de emprendedores para asegurar que no compraba cosas de más la próxima. Y
ya tenía mucho tiempo libre, entonces vivía en Boston. Iba puerta a puerta buscando ya Chipotle. ¿Quieres patrocinar un programa de emprendedores para que pueda bajar mis costos en la comida? Entonces, algo tan simple como gestionar un taller, para mí me apasionó. Y luego me fui más allá porque era ya, nunca voy a avanzar en mi carrera solamente optimizando las compras de comida para emprendedores. Necesito aprender. Entonces yo, en lugar de cuando los emprendedores estaban en sus talleres, muchos se aparten y se ponen a platicar, yo me senté en los talleres con los emprendedores. Absorbía todo que podía. No entendía nada. Nada, yo tenía 23 años y que sabía de emprendimiento. Estaban hablando otro idioma, pero estaba ahí de esponja tratando de aprender. Entonces, creo que lo que hice bien, y ya dando vuelta a tu pregunta, es hacer lo mejor que pude con lo que tenía. Y yo no hubiese cambiado algo. Si algo me hubiese estresado menos, preocupado menos y aprovechado lo que tenía enfrente. No, eso es lo que realmente yo traduzco como curiosidad y es lo que todos los profesionales que están saliendo de las carreras deberían tener y se debería fomentar, ¿no? Es cómo hacer las cosas mejor con los recursos que se tienen a la mano. Eso. Ahora, si pudieras traducir en una o dos palabras para lo que significa para ti Radar, ¿qué nos dirías? Finanzas autónomas. Es cómo vamos a crear un futuro paso por paso para que las finanzas fluyan de la forma más ágil posible. Muy bien, y para terminar, si pudieras compartir con la audiencia una sola movida de liquidez que hayas implementado, pues puertas adentro de Radar para sostener ese ritmo de crecimiento y que cualquier empresa mediana pudiese replicar, ¿cuál sería? Pues yo diría ser muy sabio con los recursos que usan. Nosotros empezamos, cuando yo entré en la empresa, éramos 6 personas y nos mantuvimos como 6, 10 personas para mucho tiempo. Toda la ola startup anterior era mover rápido, gastar mucho, arriesgar todo y tal vez perder rápido también. Donde estaba antes, llegamos a tener un burn, un gasto de $1 millón al mes. Entonces, cuando el mercado no iba a nuestro favor, el mercado de inversión no iba a nuestro favor, dependíamos 100% de inversionistas. Y cuando no estaba disponible en el mercado, ya después de la pandemia 2022, pues sí nos cayó encima tener un gasto tan alto. Entonces, en Radar siempre hemos sido muy juiciosos con los gastos. Hemos mantenido el equipo lo más chico posible. Hemos mantenido el gasto en marketing, en iniciativas, lo más humilde posible para asegurar que nunca estamos superando nuestra propia capacidad de gastar y no dependemos de inversionistas. De hecho, somos cash flow positive, pasamos el punto de equilibrio desde diciembre de 2024. Entonces ya llevamos año y medio generando ingresos. Y aunque sea poco, eso hace que no dependemos del mercado de inversión y podemos levantar inversión de inversionistas cuando nosotros estamos listos, cuando realmente necesitamos capital para crecer exponencialmente. Yo también soy fiel creyente que los negocios deben ser negocios, independiente que seamos un emprendimiento. Siempre el foco de crecer de manera sostenida debe ser parte de nuestro ADN y no porque podamos levantar una ronda de capital de 1, 2 o 10 millones de dólares, pues tenemos la caja suficiente para poder malgastarla o no invertirla de manera juiciosa, como muy bien mencionas, que eso me recuerda a palabras más de mi tierra, así que me siento completamente identificado. Amanda, pues pocas personas en el ecosistema fintech en América Latina pues han visto el sector desde tantos ángulos como tú y pues esa mirada 360 grados eh, lo comprueba en cada una de las respuestas que nos has dado. Así que antes de despedirnos, me gustaría preguntarte dónde pueden seguirte y dónde pueden conocer más todo lo que Radar viene haciendo en este momento y cómo puedes apoyarles. Muchas gracias. Pueden conocer más acerca de Radar en somosradar.com. Estamos en LinkedIn también, como Somos Radar o Radar. Y pues yo soy Amanda Jacobson. Me pueden buscar tal cual en LinkedIn. Creo que podría ser la única Amanda Jacobson en LinkedIn en México. Entonces, si buscan con el filtro de México, seguramente me encuentran por ahí también.
Bueno, no, pues auguro de verdad muchísimo éxito tanto en México como en América Latina y en mercados emergentes e incluso en mercados más desarrollados como en Europa y en Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Espero poder tener esta conversación en el mediano plazo para poder saber cómo ha sido la evolución de Radar en el tiempo. Bueno, Seguimos en contacto y muchas gracias por involucrarnos en este proyecto. bueno, no, Espero que ayude a estos aprendizajes a sus radioescuchantes y seguimos en contacto. sin duda. Muchísimas gracias, Amanda. Bueno, Gracias. hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.